Imagina esto por un segundo. Estamos en la antigua Grecia hace más de 2400 años. Y un filósofo lanza una idea tan radical, tan moderna, que el mundo no estaba preparado para ella. De hecho, fue ignorada, incluso despreciada durante siglos. ¿Qué dijo? Pues que todo, absolutamente todo el universo, desde las estrellas hasta nuestra propia conciencia, no era más que partículas diminutas, indivisibles, moviéndose en un vacío infinito. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues ese filósofo era Demócrito. Y hoy vamos a contar la historia de su increíble visión del mundo. Y fíjate en esta frase suya que es potentísima. O sea, es una declaración de escepticismo total. Lo que nos está diciendo es que todo lo que vemos, olemos, tocamos, nuestras percepciones, nuestras opiniones, son solo la superficie. La verdad, la esencia de la realidad, está oculta, lejos del alcance de nuestros sentidos. Claro, aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que un tipo que desconfía tantísimo de lo que vemos y sentimos acabe desarrollando una de las teorías más importantes de la historia de la ciencia? Esa es la gran paradoja, y es justo lo que vamos a intentar desentrañar. Pero bueno, antes de meternos de lleno en su teoría, creo que es súper importante saber quién era este hombre. Porque, ya te lo adelanto, su personalidad era tan especial como su filosofía. Su vida, la verdad, fue una pasada. Nació en una familia con mucha pasta. ¿Y qué hizo con toda esa herencia? Pues se lo gastó todo, hasta el último dracma, en viajar. Pero no por placer, sino para aprender. Se fue a Egipto a estudiar geometría, a Persia, a empaparse de astronomía. Cuando volvió a Grecia estaba literalmente sin un duro. Pero eso sí, con una riqueza de conocimientos brutal. Y por cierto, vivió más de 100 años. Una vida dedicada por completo a la sabiduría. Y aquí viene lo que para mí es lo más curioso de su personaje. Se le conocía como el filósofo risueño. A ver, cuando pensamos en un filósofo griego, nos imaginamos a un tipo serio, ¿verdad? Pues Demócrito no. Él se reía, se partía de risa, vaya, de las tonterías y las locuras del mundo. Creía que el objetivo final de la vida era simplemente la alegría, la serenidad, ser feliz. Pero claro, no todo el mundo estaba de acuerdo con él, ni mucho menos. Su materialismo, esta idea de un universo sin un dios detrás moviendo los hilos, a Platón le parecía una auténtica herejía. Tanto que cuentan que Platón quería quemar todos sus libros, ¡quemarlos! A pesar de ser un genio, un polímata que escribió sobre física, música, mates, de todo, en Atenas, el centro del saber, le hicieron el vacío. Fue Aristóteles en realidad el que le dio el reconocimiento que merecía, diciendo que era alguien que había pensado a fondo sobre todos los temas. Muy bien, pues vamos al lío. Vamos a meternos con el corazón de su filosofía, la teoría de los átomos y el vacío, que por cierto desarrolló a partir de las ideas de su maestro, Leucipo. La tesis es así de clara y contundente. El universo está hecho de dos cosas, y solo dos cosas: átomos y vacío. Punto. Todo lo demás, todo lo que percibimos, los colores, los sabores, los olores, eso para Demócrito no es la realidad pura. Es solo opinión, una interpretación que hacen nuestros sentidos. Y es que el propio nombre ya nos lo chiva todo. Átomo en griego es átomos. Se compone de a, que significa sin, y tomo, que es división. Así que átomo significa literalmente lo que no se puede cortar, lo indivisible. Era como la pieza del Lego definitiva, la última, la que ya no puedes romper en más trocitos. Entonces, ¿cómo se imaginaba Demócrito que eran estos átomos? Pues mira, para él eran eternos, indestructibles, no se crean ni se destruyen. Todos están hechos de la misma cosa básica, pero se diferencian en la forma, el tamaño, la posición y lo más importante de todo, están siempre en movimiento, nunca paran. Y aquí viene una de sus ideas más radicales y que le enfrentó a otros grandes pensadores. Porque filósofos como Parménides decían, la nada no puede existir, es ilógico. Pero Demócrito dijo, pues claro que sí. El vacío, el no ser, es tan real y tan necesario como los propios átomos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Sin un espacio vacío, ¿cómo narices se van a mover los átomos? Y sin movimiento no hay nada, no hay cambio, no hay universo. Vale, perfecto. Tenemos átomos y vacío, los ingredientes básicos. La pregunta del millón es, ¿cómo pasamos de eso a la increíble complejidad del mundo que vemos? ¿Cómo se crea todo? Pues, para explicarlo, Demócrito usó una analogía que, de verdad, es sencillamente genial y que funciona perfectamente todavía hoy.
Él dijo que los átomos son como las letras del alfabeto. Piénsalo, con solo 27 letras, ¿cuántas palabras, cuántos libros, cuántas historias se pueden escribir? Desde una comedia a una tragedia. Pues con los átomos pasa lo mismo. Hay un número limitado de tipos de átomos, pero según cómo se combinen, cómo se ordenen, cómo se estructuren, pueden formar cualquier cosa. Agua, hierro, una planta, un animal, todo. La clave no está en las piezas, sino en cómo se juntan. Y esto es clave en su pensamiento. En su universo no hay un plan, no hay un diseñador, no hay un propósito. Todo pasa por necesidad. ¿Qué significa eso? Pues que los átomos se mueven, chocan, se enganchan entre sí, porque es su naturaleza, es lo que hacen. Y de esas colisiones y uniones surgen torbellinos, vórtices que acaban formando mundos enteros. Es un universo que funciona como una máquina, por pura mecánica, sin nadie al volante. Pero es que Demócrito no se conformó con explicar el cosmos, fue un paso más allá y se atrevió a aplicar su teoría atómica a algo mucho más cercano, a nosotros, a cómo percibimos el mundo. Su teoría sobre cómo vemos es alucinante. Él pensaba que los objetos están constantemente soltando una especie de pieles o películas de átomos, que llamó eídola. Son como copias en miniatura del objeto. Estas copias viajan por el aire, entran en nuestros ojos y al chocar con los átomos de nuestra alma, ¡pum!, se produce la sensación de la vista. Es un intento brutal de dar una explicación totalmente física a algo tan complejo como ver. Y por si eso no fuera suficiente, se atrevió con el alma. Para Demócrito, el alma no era algo etéreo o divino, no, el alma también era material, estaba hecha de átomos. Eso sí, los átomos más finos, redonditos y rápidos que existen, parecidos a los del fuego. Y estos átomos del alma, repartidos por el cuerpo, eran los que nos daban la capacidad de pensar, de sentir y de movernos. Y esta otra cita suya lo resume a la perfección. Por convención el color, por convención lo dulce, pero en realidad solo átomos y vacío. Lo que quiere decir es que el color, el sabor, el olor, no existen ahí fuera, en los objetos. Son sensaciones, son el resultado del choque de los átomos de fuera con los átomos de nuestros sentidos. La realidad, la de verdad, es incolora, insípida. Son solo átomos moviéndose en el vacío. Bueno, y después de todo esto, ¿cuál fue el legado de esta idea tan bestia? Porque recordemos, nació hace 2000 milenios y medio. Pues para empezar, a Demócrito se le considera nada menos que el padre de la ciencia moderna. ¿Por qué? Por esa visión materialista y mecanicista del mundo. Su teoría atómica estuvo olvidada durante la Edad Media, pero en el Renacimiento resurgió con una fuerza increíble y se convirtió en la base de la química y la física modernas. Además, influyó a tope en otros filósofos como Epicuro, que montó toda su escuela de pensamiento sobre el atomismo. E incluso su ética, la búsqueda de la serenidad o ataraxia, ha dejado una huella enorme. Y para entender de verdad lo rompedor que fue, hay que compararlo con los que ganaron la batalla de las ideas durante siglos, Platón y Aristóteles. Para ellos, el universo tenía un propósito, un diseño, un fin. Era teleológico. El universo de Demócrito, en cambio, era ciego. Funcionaba por necesidad, sin ningún objetivo. Y claro, esa idea era tan subversiva que fue la razón por la que su pensamiento fue apartado durante casi 2000 años. Y con esto volvemos al principio, al filósofo risueño. Porque claro, si todo es solo un baile de átomos sin sentido ni propósito, ¿de dónde sacamos la alegría? ¿Qué sentido tiene todo? Pues para Demócrito, la alegría no se busca fuera, en los dioses o en un plan cósmico. Se construye dentro. Nace de entender cómo funciona el mundo y de cultivar una mente serena. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? ¿Un universo sin un propósito predefinido es un universo triste? ¿O es quizá el único lugar donde somos verdaderamente libres para encontrar nuestra propia alegría?